gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Frieren. Héroe de atributo autor. Artworker copyright novela web. Capítulo 36. Capítulo 36. El elfo perezoso. Durante este periodo, las tierras del sur entraron en la estación húmeda conocida como humedad de regreso. Alrededor de las montañas Nek, llovía sin cesar. Shane no había visto el sol en varios días. Él y Frieren se alojaban temporalmente en un pequeño pueblo llamado Fuan. Esta ciudad se encontraba justo al lado de las montañas Nek y servía como última parada antes de entrar en ellas. Más allá de este punto, los grandes asentamientos eran casi inexistentes. Las montañas Nek se extendían por más de 1000 kilómetros, formando una frontera natural entre las tierras centrales y las naciones del sur. Una vez cruzado la cordillera, entrarían en el territorio de las tierras centrales y seguirían la ruta comercial dorada directamente a la capital sagrada para visitar Aether. Pero dentro de la cordillera, no era raro recorrer cientos de kilómetros sin ver ni un solo pueblo. Así que antes de entrar en las montañas, tenían que esperar a que mejorara el tiempo. Al fin y al cabo, fuera cual fuera la situación, entrar en las montañas con tiempo lluvioso nunca fue una decisión sensata. Y a Frieren no le gustaba el clima frío y húmedo. Usando la lluvia como excusa, se quedó en su habitación todo el día, acurrucada con un grimorío para pasar el rato. Shane incluso la invitó a tomar postres, pero ella mostró poco interés. Eso por sí solo demostraba cuánto odiaba este tipo de clima. Después del desayuno, aburrido hasta la muerte, empezó a estudiar su panel. Shane estado. Poder mental normal, no se necesita recuperación, atributos. Sabiduría bajo una máscara simple, oro / legendario pensamiento acelerado, oro / legendario manipulación del tiempo, oro / legendario gran suerte, morado / épico oclumancia, azul / raro espejamiento numérico, morado / épico, evaluación. Un humano. La mirada de Shane se posó en el recién adquirido reflejo numérico. Los efectos prácticos de este tipo mecánico aún no podían verificarse. Últimamente, tenía ganas de encontrar un monstruo para probarlo. Aparte de eso, la descripción de estado también le molestaba. Sin nada parecido a una guía para principiantes, había aprendido a usar atributos y aprender magia completamente por prueba y error. Y como no tenía ni idea de cómo debía entrenar un sabio, no tenía un método claro para aumentar rápidamente su poder mental. Lo único que podía hacer era seguir extrayendo atributos, esperando que el cambio cuantitativo acabara conduciendo a una mejora cualitativa. Pero hasta ahora, no parecía suficiente. Al menos a juzgar por el panel, aparte de obtener más atributos, su valoración mental no había cambiado en absoluto. Aumentar rápidamente su poder mental, aprender magia más fuerte y volverse más poderoso, ese era su objetivo más urgente. Al fin y al cabo, esos demonios trastornados atacarían sin previo aviso. Todavía necesitó conseguir más atributos y aprovechando un descanso bajo la lluvia, salió de la posada para tomar aire fresco. Las calles tras la lluvia estaban algo frescas. Poco después, una fina capa de finas gotas se posó en su cabello. Por alguna razón, le daba el aire de un joven melancólico. Una dueña de una frutería cercana lo vio, sus ojos se iluminaron mientras saludaba con entusiasmo. Shane. ¿Quieres unas manzanas? Por supuesto, hermosa dama. Tus manzanas son las mejores que he probado en mis viajes. Al oír eso, el dueño de la tienda sonrió de alegría y le invitó con entusiasmo a entrar para sentarse. Originalmente, 2 monedas de cobre compraban 3 manzanas. Al final, Shane se llevó 5. Tal era el encanto de las palabras. Tras parar en una panadería, una carnicería seca y una postrería, Shane finalmente regresó a la posada, con los brazos llenos de comida que apenas podía cargar. Para entonces, ya era de tarde, y Frieren aún no había salido de su habitación. Temiendo que se muriera de hambre por dentro, Shane decidió alimentarla. Toc toc toc.
El sonido de golpes resonó. Frieren abrazó su grimorío y lo ignoró. Toc toc, la puerta estaba a punto de ser derribada. Frieren suspiró. Y Frieren, recuerdo que conoces un hechizo para eliminar el óxido de estatuas de bronce, ¿verdad? ¿Casi rompes mi puerta solo para preguntar eso? Jaja, me preocupaba que estuvieras durmiendo demasiado profundamente para oírme. Shane le entregó rápidamente un bizcocho relleno de fruta para calmar su mal humor matutino. Cuando estaba paseando por el pueblo antes, conocí a un anciano. Dijo que su olla de bronce se oxidó, pero no hay nadie en el pueblo que pueda quitársela, así que quiso pedir ayuda. Pensé que una estatua de bronce y una olla de bronce son básicamente lo mismo, así que, ¿quiero probarlo? El pequeño pastel frente a ella de repente se sintió pesado. Sosteniendo la cuchara, Frieren dudó, sin saber si dar un bocado. Al final, confiando solo en la fuerza de voluntad, resistió la tentación y devolvió el pastel. Hace demasiado frío. No quiero salir. Otro día. Shane no se sorprendió en absoluto. Conseguir que este elfo perezoso saliera de casa con ese tiempo no era tarea fácil. Sabía que dirías eso. Así que echa un vistazo a esto. Mientras hablaba, Shane sacó la maceta oxidada de bronce de su bolsa. Frieren le miró sin palabras. Si ya lo has traído, ¿para qué tanto esfuerzo y silbido? Su bastón apareció al instante. Con un ligero golpecito en la olla, un hechizo parecido a una brisa barrió su superficie. El óxido que se le adhería desapareció y el bronce recuperó su brillo brillante y limpio. Shane no pudo evitar hacerle un gesto de aprobación con el pulgar arriba. Todo listo. No interrumpas mi lectura. Vamos, vamos. Frieren se llevó la tarta y le hizo un gesto de marcha como si fuera a ahuyentar a un perro callejero, claramente molesta. Shane sonrió y señaló la olla. Espera. Mira más de cerca qué es lo que tiene ahora. ¿Qué podría ser diferente? Frieren le lanzó una mirada casual. Entonces algo no encajó. Se giró y miró de nuevo, esta vez con cuidado, y se quedó paralizada. ¿Lo ves ahora, verdad? Esto no es una olla de bronce cualquiera. En realidad es un casco de bronce. Simplemente se deformó con el tiempo. Si no me equivoco, esta es una técnica única de forja enana. Es obra de un artesano enano. Shane estaba tan seguro de una razón. Porque podía ver sus atributos. Casco de bronce enano estado. Deformado atributos. Cabeza de hierro, blanca barra común. Aumenta considerablemente la defensa física de la cabeza. Adaptabilidad, blanco barra común. Debido al material especial, tiene buena maleabilidad en cierto. Evaluación. Una vez perteneció a un guerrero inflexible. Cuando el anciano sacó por primera vez la olla, Shane ya había sentido algo extraño. Efectivamente, tras preguntar, supo que el anciano lo había recogido en las montañas de niño hace varias décadas. En cuanto a quién lo había perdido, no lo sabía. Pero recordaba claramente que cuando lo encontró, el suelo a su alrededor estaba gravemente dañado, como si algo lo hubiera aplastado. Al oír eso, Shane sospechó que allí había tenido lugar una batalla desconocida. Así que compró el casco y lo devolvió para que Frieren lo examinara. Creía que ella sabría algo sobre los enanos. Después de todo, los enanos como los elfos eran una raza rara. No creía que un casco así apareciera de repente en una pequeña aldea de montaña. Tal como esperaba, Frieren también se dio cuenta de que algo iba mal. El casco estaba cubierto de marcas dejadas por las cuchillas. Era claramente algo que un guerrero había llevado en batalla. Inmediatamente pensó en Eisen y en la aldea enana que una vez mencionó, la que había sido atacada por demonios. Tras crecer, Eisen había regresado a esa aldea incontables veces, buscando por los alrededores al demonio que había desaparecido entonces. Había investigado durante muchos años, pero no encontró nada. Siempre se había arrepentido de eso. Si este casco estaba conectado a ese demonio de entonces y reflexiones de los creadores Hardworker, ¿quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 37. Fa capítulo 37. Civilización enana y el dragón de la montaña celestial. A primera hora de la mañana siguiente, Shane sacó a Frieren de la cama. Según lo que habían hablado ayer, hoy se adentrarían en las montañas cercanas e intentarían encontrar pistas relacionadas con el casco enano. ¿No podemos ir por la tarde en su lugar? Frieren parecía totalmente reacia. Shane la ignoró por completo. El aire después de la lluvia era fresco y refrescante. Los dos caminaron por un pequeño sendero. Como acababa de llover, había charcos por todas partes.
Shane los evitaba con cuidado. Frieren, aún medio dormida, le siguió sin siquiera mirar al suelo. De vez en cuando, se metía directamente en el agua. Por el camino, siguió tropezando, y la magia de la ropa seca nunca se detuvo. Bueno, tener magia realmente te permite hacer lo que quieras. Tras trepar con cuidado a una enorme roca, finalmente llegaron al lugar que el anciano había mencionado, el lugar donde se había encontrado el casco. Tal y como Frieren esperaba, había numerosas surcas talladas por hachas. Shane pasó la mano por las marcas que dejaron en la roca de la montaña. Los cortes más profundos tenían medio metro de profundidad, mientras que incluso los más superficiales eran tan profundos como un dedo. A pesar de décadas de viento y sol, los bordes seguían siendo afilados. No podía evitar admirar lo naturalmente poderosos que eran los enanos. Estas marcas varían en profundidad. Cuando se realizaron esos golpes, ese guerrero debía estar ya al borde del agotamiento. Había un matiz de tristeza en la voz de Frieren. Había viajado con Eisen durante 10 años y comprendía bien la fuerza de los guerreros enanos. Estas marcas pueden parecer increíbles, pero comparadas con la potencia media de un guerrero enano, seguían siendo demasiado ordinarias. Lo más probable es que quedarán atrás durante una lucha desesperada al borde de la muerte. Debió de luchar contra ese monstruo hasta el final y los dos siguieron buscando por la zona. Desgraciadamente, había pasado demasiado tiempo. Aparte de las marcas en la roca, no quedaba nada más por encontrar. Gotea. Goteó, la lluvia volvió a empezar. Frieren no pudo evitar encoger el cuello. Este tipo de clima húmedo y frío no es nada adecuado para salir. Shane miró a su alrededor. Hay una roca ahí que sobresale. Vamos a refugiarnos primero bajo él. Antes incluso de que terminara de hablar, Frieren ya había despegado, volando en un abrir y cerrar de ojos. Shane. Y sentados alrededor de una pequeña hoguera, los dos miraban fijamente las montañas cubiertas por la lluvia. Shane tenía la tenue sensación de que definitivamente había algo inusual detrás de ese casco. Como los elfos, los enanos eran pocos en número, pero su historia se remontaba a siglos atrás. En innumerables relatos de fantasía, los enanos siempre se asociaban con tesoros y artefactos divinos. Le parecía fascinante. Si encontraba una mazmorra llena de herramientas mágicas o equipo roto, podría volver a farmear atributos. Frieren, ¿Eisen alguna vez te contó algo sobre la historia o las historias enanas? Eisen no habla mucho. De vez en cuando mencionaba su ciudad natal, pero nunca hablaba de los enanos en general. Pero sí escuché a Flame hablar de ello y Frieren abrazó sus rodillas y se acercó un poco más al fuego. Al sentir el calor de las llamas, comenzó a relatar la historia que Flame le había contado una vez. Antes de que el rey demonio ordenara el exterminio de los elfos, la primera raza que intentaron eliminar fue en realidad los enanos. A diferencia de los elfos, que tenían poco deseo y preferían vivir en reclusión, los enanos eran cálidos y hospitalarios. Les encantaba interactuar con los humanos, especialmente comerciar con ellos. Los enanos eran expertos en localizar mineral de hierro, fundir, forjar e inventar. El rey demonio intentó reclutarlos una vez, pero se negaron. Su razón encajaba perfectamente con su naturaleza. Los demonios no eran tan inteligentes como los humanos. Antes de la era del Imperio Unificado, los enanos crearon una brillante civilización de acero. Incluso comenzaron a experimentar con maquinaria a gran escala, con la esperanza de aportar mayor comodidad a la sociedad humana. Pero esto llamó inmediatamente la atención del rey demonio. Espías demoníacos se infiltraron en la tribu enana más grande. De algún modo, provocaron conflictos internos, provocando que los enanos se dividieran y pelearan entre ellos, debilitando enormemente su fuerza. Aprovechando esto, los demonios lanzaron una masacre contra los enanos. En menos de 100 años, la raza enana fue aniquilada poco a poco. Los enanos supervivientes huyeron a la sociedad humana, ocultando sus identidades y llevando vidas discretas. Fue precisamente porque presenciaron el destino de los enanos que los elfos eligieron aliarse con la humanidad desde el principio. Por desgracia, aún así, no pudieron escapar de la masacre del rey demonio. Frieren parecía recordar sus recuerdos de infancia. Su ánimo se volvió pesado y no continuó. Shane suspiró. Sean elfos o enanos, ambos fueron víctimas de la guerra milenaria entre humanos y demonios. Y poco después, la lluvia cesó. Durante este tipo de temporada lloviznosa, el tiempo siempre era como el estado de ánimo de una persona cambiando de forma impredecible. Los dos siguieron vagando por las montañas. Desde la distancia, Shane divisó un pequeño pueblo montañoso con humo saliendo de las chimeneas.
El pueblo estaba enclavado entre los árboles, con solo una docena de hogares. Shane se acercó y preguntó a una anciana en la entrada del pueblo por información. Quería saber si había alguna leyenda local o cuento sobre enanos cerca. Quizá podría encontrar alguna pista útil. ¿Forasteros? La actitud de la anciana se volvió fría en cuanto lo vio. Después de echarle un vistazo rápido, se dio la vuelta y cerró la puerta. Shane se quedó atónito. ¿He dicho algo mal? Intentó llamar a otra casa. Pero en cuanto se abrió la puerta y lo vieron, la cerraron de nuevo sin decir palabra. Esto le resultaba extraño. Su rostro siempre había sido bien recibido, la gente de 88 años solía apreciarle. ¿Por qué no funcionaba hoy? Probablemente no sea tu problema. Quizá estos pueblos de montaña aislados simplemente no gustan de los forasteros. Al oír eso, Shane asintió en señal de acuerdo. En ese momento, la puerta de una casa delante se abrió silenciosamente una rendija. Una niña regordita asomó la cabeza, mirando a izquierda y derecha. Luego se coló por el hueco y saltó hacia Shane. La chica primero tosió tímidamente, luego extendió con cuidado su pequeña mano regordeta y la abrió delante de él. Hermano mayor, eres muy guapo. Eres la persona más guapa que he visto nunca. Esto es algo que encontré antes en el bosque. Es tan bonito como tú, así que quiero dártelo. En su palma yacía una avellana de forma extraña, que brillaba débilmente con un brillo azul. Shane no pudo evitar cogerlo y examinarlo detenidamente. Era la primera vez que veía una avellana así. Justo cuando iba a decir algo, una mujer salió corriendo de la casa detrás de la chica, la agarró y la arrastró de nuevo dentro. Y Shane miró la avellana en su mano, luego la puerta bien cerrada, sin saber si debía devolverla. A su lado, Frieren notó el objeto en su mano. Su interés se despertó al instante. De hecho, aquí también hay avellanas azules. Hace muchos años que no veo uno. ¿Es algún tipo de material mágico especial? No, es solo una avellana común. ¿Ordinario? Shane no pudo evitar quejarse internamente. ¿Cómo es esto ordinario? ¿Desde cuando las avellanas brillan en azul y se ven así? No me lo puedo decir. Realmente es solo una avellana común. Simplemente crece en el lomo de un dragón montaña del cielo. Parece que uno pasó por aquí hace poco y reflexiones de los creadores art/worker Artworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com Weblink comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 38. Capítulo 38. La aldea de los sonámbulos. Al mencionar al dragón de la montaña del cielo, Frieren dejó de preocuparse al instante por el clima húmedo y frío e insistió en montar campamento cerca de la aldea. La última vez que vi un dragón montaña celestial, los humanos ni siquiera podían usar magia de vuelo. Solo podíamos mirar desde el suelo y admirar su piel. Ahora que tenemos la oportunidad, tenemos que echar un vistazo. Mientras hablaba, le dio a Shane una charla completa sobre el dragón de la montaña celestial con entusiasmo. La emoción en sus ojos no era menor que cuando descubrió un cofre de imitación. Shane suspiró impotente y empezó a montar el campamento. Para evitar empaparse en mitad de la noche, ambos volvieron a la roca que habían usado antes para protegerse de la lluvia. Para ser sincero, Shane también sentía bastante curiosidad por una criatura tan legendaria. El dragón de la montaña celestial era un ser casi eterno, enorme en tamaño, con toda una cadena montañosa apoyada sobre su lomo, de ahí su nombre. A diferencia de otros dragones, tenía un temperamento suave y no le gustaba el conflicto, pasando toda su vida surcando los cielos. Vagaba sin fin, sin detenerse. Muy pocas personas lograron presenciarlo. Y cuando finalmente descendió al suelo, significó que estaba a punto de morir. Una criatura tan misteriosa no era de extrañar que Frieren estuviera interesada. Cayó la noche. Tras la lluvia, el bosque montañoso resonaba con los croas superpuestos de las ranas. Shane y Frieren se sentaron junto a la hoguera, charlando sobre el dragón de la montaña del cielo. De repente, Shane frunció el ceño y miró hacia el pueblo a lo lejos. Parecía que algunos aldeanos salían discretamente de sus casas en mitad de la noche. Entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Uno tras otro, los aldeanos salían de sus casas, caminando en la oscuridad y subiendo la montaña. La escena inquietante le recordó instantáneamente a Shane el incidente con el fantasma que ya habían vivido antes. ¿No me digas, otra vez? Frieren reaccionó rápidamente. Agarrando a Shane, voló por los aires y comenzó a seguirles. Los aldeanos parecían dormir, con los ojos cerrados, balanceándose mientras caminaban hacia un pequeño claro en el bosque.
Luego se alinearon y se tumbaron en la hierba. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de ronquidos llenara el aire. Interrogación de cierre. Shane estaba confundido. En vez de dormir en casa, ¿se reunían en el bosque para dormir juntos? ¿Qué clase de costumbre extraña era esa? ¿No estaban fríos? Entonces ocurrió algo aún más extraño. Los aldeanos dormidos parecían caer en pesadillas. Muchos empezaron a gemir suavemente, y algunos incluso murmuraron cosas extrañas mientras dormían. Parece, algo les está provocando pesadillas. Mientras hablaba, Frieren descendió un poco, aunque mantuvo una distancia segura. ¿Ves esas huellas en el suelo? Hay algo ahí, es invisible, justo al lado de los aldeanos. Siguiendo su mirada, Shane finalmente notó que alrededor de los aldeanos, en el suelo algo embarrado, había muchas huellas dispersas. Pero no eran humanos. Se parecían a las huellas de un gran felino. Y aunque no se veía nada cerca, las huellas seguían apareciendo, como si su dueño estuviera constantemente rodeando a los aldeanos. ¿Hay monstruos que puedan volverse invisibles?, preguntó Shane. Frieren negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de demonios que puedan usar magia de invisibilidad, pero entre las bestias mágicas hay uno llamado tapir devorador de sueños. Nacen con la capacidad de volverse invisibles. Estas criaturas se alimentan de pesadillas humanas. No dañan a los humanos. ¿No hacerles daño? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Shane frunció el ceño. Frieren parecía igual de desconcertada. Es la primera vez que veo algo así también. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? No podemos hacer nada. Cuando un tapir que come sueños se alimenta de las pesadillas de alguien, no puedes despertarlo. Si lo haces, puedes dañar su alma. En casos graves, pueden quedar sin cerebro. Y de acuerdo. Los dos descendieron silenciosamente detrás de un árbol cercano y esperaron a que el tapir terminara su comida. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado, tanto tiempo que incluso Frieren estaba a punto de quedarse dormida. Finalmente, los aldeanos tirados en el suelo comenzaron a levantarse de nuevo, formando una fila mientras regresaban al pueblo. Mientras tanto, las huellas invisibles empezaron a adentrarse más en el bosque. Shane empujó rápidamente a Frieren para despertarla, y los dos salieron tras ellos. Después de serpentear por el bosque y usar magia de rastreo, finalmente siguieron las huellas hasta un nido. El tapir devorador de sueños volvió a su nido y canceló su invisibilidad. Shane casi se echa a reír. El tapir parecía un cerdo de nariz de elefante rosa, y dentro del nido había 3 pequeñas versiones bebés de la misma criatura. Toda una familia de adorables pelusas rosas, nada que ver con una temible bestia mágica. Esperar. Frieren, mira el nido, esas piedras a su alrededor, ¿no parecen cascos enanos? Ante las palabras de Shane, Frieren miró más de cerca y encontró 7 u 8 cascos enanos usados como barreras improvisadas alrededor del nido. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos ir a por ellos?, preguntó Shane con entusiasmo. Espera, al menos hasta que se duerman. No quiero luchar contra una bestia mágica invisible, y Frieren pareció recordar alguna experiencia desagradable del pasado, su expresión volviéndose reacia. Shane solo podía esperar pacientemente. Media hora después. Después de tanto alboroto, los cachorros finalmente se quedaron dormidos en los brazos de su madre. Shane y Frieren intercambiaron una mirada. En silencio, se acercaron sigilosamente al borde del nido, tomando los cascos con cuidado sin hacer ruido. Tenían buena suerte. La familia de los tapires dormía profundamente, completamente ajena. Sosteniendo el último casco, Shane retrocedió lentamente. Grieta. En el nido silencioso, el sonido de una ramita rompiéndose resonó de repente. Frieren se tensó al instante. Shane estaba tan asustado que ni siquiera se atrevió a respirar. Se quedó quieto un rato y, al no ver reacción del tapir, levantó el pie con cautela y siguió caminando hacia Frieren. Pero justo cuando se movió, vio a Frieren girar de repente y elevarse en el aire con magia de vuelo. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Shane se quedó paralizado de sorpresa. Entonces, un aliento cálido y húmedo rozó la nuca de él. No necesitaba darse la vuelta para saberlo, el tapir se había despertado. Sin dudarlo, activó sprint y salió disparado hacia adelante. Detrás de él se oyó un rugido furioso. Shane no tuvo tiempo de preguntarse si sonaba más a cerdo o a gato. Simplemente huyó por su vida, esperando escapar de su alcance. Por dentro, maldijo a Frieren por abandonarle. ¡Qué elfo tan despiadado! ¡Ay! Shane chilló, saltando 1 metro entero en el aire. El tapir le había mordido fuerte en el trasero.
Sorprendido y furioso, se agarró el trasero y corrió aún más rápido. Cuando una persona es llevada al límite, realmente puede hacer cualquier cosa. Corrió con todas sus fuerzas, sintiendo que su alma no podía seguir el ritmo de su cuerpo. Finalmente, tras correr quién sabe cuánto tiempo, los sonidos de persecución se fueron desvaneciendo poco a poco y se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente, como si los pulmones estuvieran a punto de salir. Solo entonces Frieren descendió lentamente del cielo. ¿Cómo pudiste abandonar a tu compañero?, gritó Shane con rabia. Frieren desvió la mirada con torpeza. Y las madres con crías son muy protectoras. Tienes que dejar que desahogue su ira. De lo contrario, podría causar problemas a los aldeanos cercanos. Exclamación de cierre, ¿y de verdad tienes la cara de decir eso? Shane se sintió profundamente agraviado. Había sido utilizado como señuelo sacrificial para calmar al tapir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahuyenta al tapir devorador de sueños? Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/Weblink comentario 4 comentario. Votar 2 restantes capítulo 39. Fa capítulo 39. Diversiones de primavera enanas, edición especial. Después de todo, dejar que las cosas siguieran así, con el tapir devorador de sueños viniendo cada noche para provocar pesadillas en los aldeanos, era simplemente demasiado cruel. Ahora finalmente entendía por qué los aldeanos habían sido tan fríos con él durante el día. Si no pudieras dormir bien cada noche, constantemente atormentado por pesadillas sin saber la razón, también te volverías paranoico viendo a todos como una amenaza potencial. Al oír esto, Frieren bajó la cabeza y pensó un momento. El tapir devorador de sueños no es hostil hacia los humanos. Si induce sueños deliberadamente, sospecho que es porque está en su período de reproducción y carece de suficiente alimento. Este pueblo solo tiene una docena de hogares. ¿Cómo puede haber tanta gente teniendo pesadillas todos los días como para alimentarse de ella? Shane suspiró. Una madre amamantando con 3 cachorros hambrientos, a este ritmo, los aldeanos iban a quedar secados. Y hay una posible solución. ¿Qué solución? Antes de que los humanos dominaran la magia de vuelo, solo los demonios podían llegar a la espalda del dragón de la montaña celestial. Entre ellos, alguien recogió una vez un tipo de flor con forma de estrella. A las bestias mágicas les encanta, y su néctar puede sustituir perfectamente la comida. Puedo usar magia de campo de flores para hacer que esa flor crezca alrededor del nido del tapir. Al oír la idea de Frieren, Shane la elogió de inmediato. Este fue el mejor resultado. Evitar que el tapir devorador de sueños causara problemas en otro lugar, resolver el problema de los aldeanos y proporcionar comida al tapir al mismo tiempo. Un ganar perfecto. Entonces, ¿a qué esperamos? Volvamos y hagamos algo de magia para esos pequeños. No. Frieren negó con la cabeza. Magia del campo de flores solo puede recrear flores que he visto antes. Nunca he visto esa flor legendaria, así que no puedo producirla. Derecha. La magia era la manifestación de la imaginación, y los humanos no podían imaginar algo que nunca hubieran visto. Shane miró al cielo. En ese caso, la solución fue sencilla. Solo tenían que esperar aquí a ese pasante dragón de la montaña del cielo. Y al día siguiente. Por fin, el sol volvió a aparecer tras una larga ausencia. La cálida luz del sol atravesaba las nubes, cayendo sobre el bosque húmedo, esparciéndose sobre hojas y hierba como un suave filtro sobre el mundo. Frieren estaba sentada en una gran roca junto al arroyo, envuelta en una manta, sosteniendo un grueso grimorio mientras leía en silencio. Una caña de pescar estaba apoyada delante de ella. El arroyo había subido ligeramente, más claro de lo habitual, con guijarros y peces visibles bajo la superficie. El pez pequeño ignoró por completo al gusano del anzuelo, sin mostrar interés en morder. A Frieren no parecía importarle, pasando una página con calma mientras seguía leyendo. Shane se sentó a su lado en el suelo arenoso, jugueteando con un montón de equipo desgastado, extrayendo, reorgando, asignando. Su expresión oscilaba entre la emoción y la decepción. Desde el amanecer hasta el atardecer, el tiempo pasó. De vez en cuando intercambiaban unas pocas palabras cortas. La mayoría de las veces, simplemente hacían lo suyo. A veces Shane hacía preguntas sobre magia, y Frieren las respondía pacientemente una a una. A veces, cuando aparecía un atributo interesante, Frieren se ponía curioso y se agachaba a su lado, estudiándolo juntos. ¿Cuándo empezaste a entrenar como sage? Desde el día que dijiste que no tenía talento como mago.
Como carezo de poder mágico y tampoco tengo físico de guerrero, pensé que podría empezar con sabio, ya que no tiene requisitos de entrada. Si haces eso, tu talento como sacerdote se desperdiciaría. Es una pena. Si de verdad me hiciera sacerdote, eso sería el verdadero desperdicio. Interrogación de cierre. Frieren no entendía. Shane le lanzó una mirada que lo decía todo sin decir nada. Mientras charlaban, un rugido etéreo y lejano resonó desde el cielo. Shane levantó la vista. Un pequeño punto negro apareció en el horizonte, moviéndose hacia ellos. Es el dragón cielo montaña. Frieren sonrió. Está volando bastante alto, fuera del alcance de mi detección de maná. Se miraron entre sí. Frieren activó inmediatamente magia de vuelo, levantando a Shane en el aire mientras perseguían el punto negro a gran velocidad. Finalmente, en el límite superior de magia de vuelo, vieron al legendario dragón con sus propios ojos. Flotando a su lado, contemplando su enorme cuerpo y la cadena montañosa continua a su espalda, Shane sentía su propia insignificancia. Incluso Frieren, que rara vez mostraba mucha emoción, mostraba una rara expresión de alegría. Hay plantas en su lomo que son completamente diferentes a las del suelo. Es un ecosistema aislado. Según los registros demoníacos, aquí incluso se pueden encontrar plantas de decenas de miles de años. En lugares a los que los humanos no pueden llegar, una criatura tan maravillosa existe eternamente y Shane entendía sus sentimientos. En pocas palabras, era un ser longevo que reconocía a otro. En el vasto flujo del tiempo, las cosas que permanecían inalteradas eran raras. Eso era lo que los hacía valiosos. Aterrizaron en el bosque sobre el lomo del dragón y encontraron con éxito la flor en forma de estrella. Y después de lanzar magia del campo de flores cerca del nido del tapir devorador de sueños, Shane y Frieren también esparcieron algunas de las semillas recogidas en la tierra. Así, incluso después de que la magia se desvaneciera, las flores estrellas que crecían de forma natural seguirían sosteniendo a la familia de los tapires. Con el problema alimentario resuelto, regresaron al pueblo para lidiar con la carga mental de los habitantes. Después de explicarle todo al jefe del pueblo, todos finalmente se sintieron aliviados. Los aldeanos se disculparon por su frío anterior y les regalaron muchas frutas y verduras. La niña regordeta que le había dado avellanas a Shane antes también vino corriendo, agarrándole la mano con entusiasmo. Hermano mayor, lo sabía. Alguien tan guapo como tú debe de ser increíble. Shane sonrió. Milímetros, tienes buen ojo. Me caes bien, hermano mayor. ¿Podemos casarnos? ¿Eh? Shane se quedó paralizado. Eso se intensificó rápidamente. Mirando los ojos inocentes de la chica, pensó un momento, luego se agachó y respondió seriamente. Me alegra mucho escuchar tu confesión, pero lo siento, no puedo aceptarlo. Vaya. ¿Ya te gusta alguien? Y pozo. Shane eligió cuidadosamente sus palabras. Me guste o no alguien, sigo sin poder aceptarlo. Porque que te guste alguien es algo muy serio. Requiere tiempo juntos, entendernos, compatibilidad y la disposición para pasar toda una vida juntos. Solo así podremos casarnos. La niña no parecía entenderlo del todo, su rostro regordete se frunció confundido. Shane le dio una suave palmada en la cabeza. Puede que ahora no lo entiendas, pero cuando crezcas y conozcas más chicos, lo entenderás. Serán todos tan guapos como tú. Serán aún más guapos. Genial. Shane sonrió al verla correr de nuevo a los brazos de su madre, charlando emocionada. Pero cuando se dio la vuelta vio a Frieren con una expresión igualmente orgullosa. Jeje, el jefe del pueblo me dio un grimorio realmente increíble. Este viaje ha merecido totalmente la pena. Shane miró el libro en sus manos, a punto de comentar y luego se atragantó. Dwarven Sprindamus Emens, edición especial, estado. Intacto atributos. Escudo de privacidad, verde / poco común. Escrito usando el script cifrado único de la raza enana, garantizando privacidad y evitando miradas indiscretas. Evaluación. En noches largas y solitarias, un enano adecuado debería estudiar esto. ¿Qué? ¿No te gusta? Entonces algo debe de estar mal en ti. Frieren. Espera, ese libro no es algo que debas coger. Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com /link comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 40. Capítulo 40. Incursión nocturna en la habitación de una chica Frieren. No puedes llevarte ese libro. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque eso no es un grimorío propiamente dicho.
De todas formas, no puedes tenerlo. Frieren miró con desconfianza a Shane, luego al grimorio que tenía en las manos. Sus ojos estaban llenos de duda. ¿Desde cuándo se dividen los grimorios en correcto e impropio? ¿Era esto algún tipo de acertijo de Sage? Al ver a Frieren aferrarse al libro como si fuera comida que no quería compartir, Shane solo podía sentirse impotente. Tienes que confiar en mí. Esto realmente no es nada valioso. Y. Mira la escritura que tiene, claramente es una lengua enana antigua. Será difícil de descifrar. ¿Por qué no me lo das tú? Lo guardaré conmigo por ahora. Al oír eso, Frieren echó un vistazo al texto en la portada. Realmente era un guión extraño y desconocido. Descifrarlo sería, sin duda, difícil. Está bien. Puedo esperar a que conozcamos a Isen y le pidan ayuda. Podemos leerlo juntos. Shane respiró hondo. En nombre de Isen, te doy las gracias de verdad. Al ver que no podía convencerla, no tuvo más remedio que pensar en otro plan. Muy bien entonces. Solo asegúrate de mantenerlo seguro. Tras decir eso, le lanzó una mirada prolongada al grimorio. Ya estaba planeando en secreto cómo hacer que este libro edición especial enana de Springamus Emens desapareciera esa noche de una manera perfectamente razonable. Como no pudieron encontrar más pistas sobre el casco enano, Shane decidió dejar el asunto a un lado por ahora. Aprovechando el tiempo mejorando, partirían lo antes posible y cruzarían las montañas Nek. Tras salir del pueblo, ambos regresaron a la ciudad de Fuan, planeando descansar esa noche, abastecerse de provisiones al día siguiente y luego continuar su viaje. Esa noche. La luna estaba oscura, el viento alto. Shane llegó a la puerta de Frieren. Miró a su alrededor con cuidado y luego sacó silenciosamente una llave que había pedido prestada al posadero. En cuanto a cómo lo consiguió, no preguntes. Clic. La puerta fue empujada suavemente y empujado y... ¿Por qué no se abre? A través de la pequeña rendija, vio un pie pálido y descalzo. Y podía imaginar perfectamente la postura salvaje en la que estaba Frieren dormida tras la puerta. ¿Cómo consiguió siquiera rodar desde la cama hasta la puerta? No dudaba de que si la puerta no la hubiera detenido, podría haber acabado durmiendo en la calle. No puede que haya salido rodando directamente del pueblo. Respirando hondo, Shane usó toda su fuerza y, poco a poco, empujó la puerta lo justo lo suficiente. Luego se coló por la rendija. Al entrar, se secó el sudor de la frente y miró sin palabras a Frieren, que dormía plácidamente en el suelo. Volvió a recoger la cama, la cogió y la volvió a colocar sobre ella. Incluso le arropó la manta alrededor. Finalmente, sin dudarlo, tomó la edición especial enana, libro de la mesa. De vuelta en su propia habitación. En lugar de quitarle los atributos de inmediato, abrió el libro con curiosidad. No podías culparle. ¿Qué hombre no tendría curiosidad? Ajá. Entonces ocurrió algo increíble. El atributo dorado que tenía en el pensamiento acelerado, oro barra legendario, se activó de repente por sí solo. Pensamiento acelerado, oro barra legendario. Un verdadero sabio debe poseer una mente brillante. Aumenta permanentemente la inteligencia y la comprensión, y acelera la interpretación de los textos. La antigua y retorcida caligrafía ante sus ojos se volvió de repente mucho más fácil de entender. Las frases oscuras se transformaron en ilustraciones vívidas. Sus ojos se abrieron cada vez más. Pasó una noche. Shane salió de su habitación con las piernas inestables. ¡Qué noche tan gratificante e inolvidable! Frieren, que pensaba que dormiría hasta la tarde, sorprendentemente se despertó temprano. Rebuscaba por la habitación, haciendo un desastre de objetos. Se detuvo en su puerta y echó un vistazo dentro. ¡Madre mía! Estuvo a punto de volcar las tablas del suelo. Se alejó en silencio y bajó a desayunar. Poco después, Frieren le siguió, jadeando de frustración. Se quejó de que el grimorio que acababa de conseguir ayer había desaparecido antes de que siquiera tuviera oportunidad de leerlo. Sospechaba que algún tipo de magia de ocultación o escape había sido lanzada sobre ella. Debía de ser un grimorio de nivel mítico. Shane asintió de forma superficial. Al ver la mirada sospechosa de la chica dirigida hacia él, sacó rápidamente un papel del bolsillo para distraerla. Montañas Nek, Montaña Blackrock, ruinas de la capital real enana. Frieren miró la nota sorprendida. ¿De dónde ha salido esto? ¿Es fiable la información? Era absolutamente fiable.
Esto fue el resultado de toda la noche de trabajo duro de Shane. Ese libro edición especial de Dwarven Spring Amusements parecía un libro para adultos en la superficie, pero en realidad era un libro de códigos. Por alguna razón, su autor había elegido ese método para ocultarlo. Shane supuso que probablemente era para evitar que los demonios lo descubrieran. Lo saqué de esos cascos. Un sabio siempre puede detectar pistas que otros pasan por alto. Se inventó una excusa con naturalidad. Frieren no dudaba de él. Comenzó a examinar cuidadosamente el contenido de la nota. Este fue un descubrimiento histórico importante. Una chispa de emoción brilló en sus ojos. Shane recordó el momento en que leyó el contenido la noche anterior. Él había sentido el mismo shock que ella sentía ahora. Pensar a lo largo del tiempo cuántos cambios habían sufrido el lenguaje, el vocabulario y el significado simbólico. ¿Qué se había perdido? ¿Qué se había añadido? Nadie podía decir más. Sin el atributo pensamiento acelerado, oro/legendario, intentar leer un documento encriptado enano de hace miles de años habría sido inimaginablemente difícil. Tomemos como ejemplo el fragmento del diario de Sage Wig. Era solo una hoja fina de papel, pero estaba llena de símbolos extraños y frases fragmentadas y desarticuladas. Sin el autor original que lo explicara, cualquier intento de generaciones posteriores de descifrarlo podría haber sido completamente inútil. Después de todo, había hecho bastante comprensión lectora en su vida. Tenía que agradecer su curiosidad como hombre. De lo contrario, podrían haber perdido esta oportunidad de descubrir la historia enana. La información descifrada revelada. Las montañas Cuello son el lugar de nacimiento de la civilización del acero de los enanos. Allí, una vez construyeron la ciudad más magnífica del mundo. Forja de Hierro. Más tarde, durante la masacre iniciada por los demonios, Forja de Hierro fue destruida y enterrada bajo tierra. Pero los enanos creían que algún día, los guerreros de su raza obtendrían el poder para derrotar a los demonios, regresar a la montaña Blackrock, despertar el legado de Hierro Negro bajo la ciudad y restaurar la gloria de los enanos. Dado el nivel de importancia implícito por este cifrado de doble capa, Shane no tenía dudas sobre la autenticidad de esta información. Ahora bien, estaba muy interesado en el legado de Hierro Negro durmiente mencionado en el código. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.